La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Este programa que se llama Hambre Cero. Esta es una de las apuestas más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Con toda la felicidad del mundo les podemos decir que es una realidad. Somos agrodescendientes, estamos agradecidos con ustedes por habernos dado esta oportunidad. Somos productores de panela. Y aquí estamos para Hambre Cero. Le doy gracias al Ministerio de la Igualdad, a la Gobernación de Bolívar, a nuestra vicepresidenta Francia Márquez por esta oportunidad, ya que hemos estado eliminando los intermediarios a través de este evento, a través de esta campaña. Todo este recorrido nos muestra cómo a través de los programas como el ICBF, como el Ministerio de la Igualdad, los programas desde el Ministerio de Agricultura y todas las entidades del gobierno, fortalecemos nuestra defensa agrícola. No hay una paz completa con el sufrimiento de alguien. Los niños que mueren en La Guajira por necesidad, por hambre. El Programa Mundial de Alimentos es una agencia de Naciones Unidas, de las agencias con mayor presencia a nivel global. Tenemos actividades en 120 países del mundo. Nuestra meta principal es de llegar a hambre cero en el mundo, que obviamente es una meta muy ambiciosa. Y estamos trabajando en estos 120 países de la mano con los gobiernos para lograr el hambre cero. Todo lo que hace Naciones Unidas y Programa Mundial de Alimentos obviamente es una agencia de Naciones Unidas, se enmarca en lo que se llama un marco de cooperación que se acuerda con el gobierno. Acabamos de firmar en junio de este año el nuevo marco de cooperación que empezó el 1 de julio para los próximos 5 años. Entonces no hay actividad que no esté de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del gobierno. Segundo, como Programa Mundial de Alimentos, el objetivo principal es hambre cero, que corresponde al objetivo de desarrollo sostenible número 2 y también a una política de gobierno en Colombia. Colombia está en un nivel mediano alto de inseguridad alimentaria en comparación con otros países de la región. La pobreza tiene muchos factores. Uno de ellos es el hambre o la inseguridad alimentaria, pero además están temas de educación, de salud, de vivienda. O sea, uno es pobre cuando uno no tiene suficiente alimento de calidad y cantidad, cuando uno tiene una vivienda no muy bien hecha, cuando uno tiene acceso a agua potable, porque el agua potable es crítico para la vida. Cuando uno no tiene acceso a una buena educación y cuando uno no tiene acceso a buenos servicios de salud. Creo que son estos los componentes que integran la pobreza. Entonces, el enfoque del Programa Mundial de Alimentos es de trabajar de la mano con otras agencias para cubrir todos esos elementos, porque sí, uno puede tener suficiente comida, pero igual no tener acceso a salud y a educación y uno sigue viviendo en pobreza. En Colombia estamos desde hace 55 años, tenemos presencia en 12 ciudades, la oficina central está aquí en Bogotá, pero tenemos muchas oficinas de terreno, ya que nuestro trabajo enfoca, en Naciones Unidas tenemos el lema de no dejar a nadie atrás y empezar con los más excluidos.
Y los más excluidos en Colombia obviamente no viven en Bogotá, están en zonas muy alejadas, difíciles de acceso, zonas como La Guajira, Amazonia, el Cauca, toda la costa pacífico. Estas son las zonas principales de nuestras actividades en Colombia. Entonces, todo ese tema de capital humano, asegurarnos que los niños y niñas y jóvenes pues, tengan acceso a una alimentación saludable para que puedan desarrollarse, es una segunda prioridad. Y la tercera es todo lo que es resiliencia y cambio climático. Y eso son programas que enfocan en el ambiente rural, muchas veces dirigidas hacia víctimas del conflicto, trabajando con mujeres en zonas rurales para que puedan pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura que les permite pues, generar algunos ingresos más. Y eso en un contexto muy difícil, no solamente de conflicto, pero también de cambio climático. El año pasado, en el 2023, llegamos casi a 1 millón de personas, 1 millón de colombianas y colombianos y migrantes. La mitad de este millón más o menos son migrantes, a través de varios programas. La mayor parte son programas humanitarios, son emergencias por conflicto, muchos de ellos, o la emergencia migratoria o desastres naturales, como por ejemplo ahora en La Mojana. Estamos alistando apoyo para 12.000 personas en La Mojana en este momento, pues que obviamente por las inundaciones han perdido sus cosechas y viven en una situación muchos son desplazados. Pero también trabajamos en programas de desarrollo de capital humano, como apoyar en la alimentación escolar. Por ejemplo, manejamos un programa grande juntos de la mano con la Gobernación de La Guajira, de la alimentación escolar en La Guajira. Trabajamos con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en temas de nutrición. Trabajamos con el Departamento de Prosperidad Social en temas de protección social. En este mes de noviembre nuestra Junta Directiva va a aprobar el plan estratégico del país para los próximos 5 años y la meta es de invertir otros $500 millones en esos 3 ejes que mencioné antes, la respuesta humanitaria, el capital humano y la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Entonces vamos a seguir en estos diferentes programas de la mano con el gobierno para pues, que se pueda lograr el objetivo de desarrollo sostenible 2, que es hambre cero. Las cifras de la FAO nos dicen que uno de los más grandes problemas que recibimos del pasado gobierno y debido fundamentalmente a el COVID y la manera como se trató la pandemia en Colombia, el hambre, que había llegado a un 30% de la población, según la FAO, se redujo a un 25% el año pasado. Menos hambre significa una mejor sociedad. Aún es una cifra relativa, porque 25 es muy alto. 30, pues, una exageración. Hoy día en Colombia, 1 de cada 4 colombianas y colombianos sufre de inseguridad alimentaria. Cada año hacemos un ejercicio, un estudio, y en a finales de 2023 el estudio arrojó un 25% de la población que padece de ese problema. Eso, hay que decir, es una mejora del año anterior, donde la cifra era del 30%. O sea, el año anterior todavía estamos saliendo del COVID y tal vez por eso ha bajado un poco, además obviamente de los esfuerzos del gobierno. Bajar obviamente es positivo si la tendencia se mantiene. Y ese es uno de los temas centrales que creo haya estado en la discusión de los municipios. ¿Cómo se reduce el hambre? Por eso cuando uno mira estadísticas del hambre, por lo menos las últimas que tuvimos, el hambre es mayor aquí. No hay una política contra el hambre, es mayor en las zonas excluidas urbanas que en las mismas zonas excluidas rurales, además porque allá de alguna manera u otra está el río, está el pan coger, está la tierra,
La alimentación es más asequible que aquí, que no está sino el supermercado y el que no tenga plata pues no puede comprarse la comida. Entonces y el gobierno tiene que reconocerlo y aprenderlo, que no le puede dar la espalda a las grandes ciudades en sus zonas excluidas. Hay muchas Colombias, no solamente es un país, pero en San Andrés, por ejemplo, es un 3%, o sea, prácticamente no hay inseguridad alimentaria. En La Guajira llegamos al 59%. Y obviamente hay muchos departamentos que están en 40-45%, como Córdoba, como Cauca, como muchas zonas del sur del país, de la Amazonia, Arauca. Entonces hay zonas en donde la situación es mucho peor y otras en donde, sobre todo las zonas urbanas, en donde los niveles de seguridad alimentaria son menores. La mayoría de la población vive en ciudades. Vemos que hay una gran cantidad, a pesar de todo, de gente en seguridad alimentaria en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cartagena. Este es un tema difícil porque hay unas competencias del gobierno local. Local aquí es local y distrital, y hay otras que son de la nación. Y entonces, ¿cómo la nación, por ejemplo, en la capital de la República, podría ser más claro en Cartagena, podría ser más claro si nos vamos a Cali, pero en Bogotá es muchísimo más difícil? ¿Cómo se articula y cómo opera la nación en el distrito capital, que goza de autonomía más que cualquier otra ciudad de Colombia por orden constitucional, que le ha servido a Bogotá indudablemente, porque sus niveles promedios, sus indicadores promedios son los mejores de Colombia casi que en todos los temas, casi en todos los temas. Aquí se han hecho esfuerzos. Un proyecto político como el de Bogotá Humana hizo un esfuerzo, digamos, coherente y explícito de lucha contra la segregación social. Ese fue su programa. Definimos en seguridad alimentaria la gente que no tiene suficiente alimento en términos de cantidad y calidad para una vida saludable. El concepto más popular es hambre. Padecer hambre es no tener suficiente comida, pero lo importante es resaltar que yo puedo no tener hambre y sigo siendo en inseguridad alimentaria. Entonces es muy importante enfocar no solamente en la cantidad de comida, pero en la calidad. Entonces la gente que no tiene mucho recurso tiene que optar muchas veces por una dieta que no es saludable. Por lo tanto, en países como Colombia, pero en todos los países del mundo, tenemos lo que se llama la doble carga de la malnutrición, que es que al mismo tiempo vemos gente que está desnutrida, o sea, que son flacos, entre comillas, y eso obviamente es muy grave en niños sobre todo, y al mismo tiempo hay obesidad, sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y obesidad no es una cosa buena, es tan mala como la desnutrición. Las ollas comunitarias son una medida de urgencia. Aquí estamos para eso. Una plata ya, ver cómo se organiza una comunidad y hace el fogón, la olla, y la gente pueda comer 2 veces al día. Eso porque no hay comida. Entonces, ¿qué? ¿Dónde se compra la comida? No está ahí, y hay gente con hambre, y hay niños con hambre, y lo que menos puede haber es niños con hambre porque se va afectando su sistema cerebral irreversiblemente. Ahí no hay nada que hacer si los dejamos desnutrir. La prioridad es que la gente al menos coma, que la gente al menos pueda dormir en un lugar seco, las medidas de urgencia. En la respuesta humanitaria normalmente lo que se da son 3 meses de asistencia alimentaria, que puede ser una canasta de alimentos básicos o puede ser un bono que se puede canjear en un supermercado, eso depende de la zona, o una transferencia en efectivo. Muchas veces en zonas de conflicto no se aconseja dar efectivo porque puede poner en peligro a la gente. Tenemos programas de ayudar a la población rural de adaptarse al cambio climático. La crisis climática hace que mucha gente en el mundo tenga hambre.
Y si nosotros logramos cuidar nuestra agua y nuestra tierra, que no es nada fácil, para producir alimentos, tendremos una oportunidad muy grande. Un gran programa binacional entre Ecuador y Colombia, que toca Nariño y Putumayo en Colombia, en donde se trabaja con poblaciones afrodescendientes y indígenas para enseñarles cómo adaptarse a ese nuevo contexto, en donde el cambio climático ya no nos permite vivir como antes. Cómo ajustar nuestras actividades agrícolas o de agroforestería a ese nuevo contexto, cómo ganarnos la vida de manera sostenible, protegiendo el ecosistema. O sea, no vernos como en contra del ecosistema, pero enseñarles a la gente cómo pueden sacar provecho del ecosistema protegiéndolo y al mismo tiempo ganándose la vida. Eso es un programa que llegó a más de 20,000 personas. Ya las medidas que de más largo plazo nos permiten que podamos vivir bien a pesar de que los inviernos empeoren o las sequías empeoren. Para ello tenemos que tener un sistema alimentario diferente al que tenemos en Colombia. Es decir, los alimentos no solamente se deben conseguir en el supermercado o la tienda. Habrá gente que los pueda comprar, muy bien, pero hay gente que no los puede comprar y entran en el hambre. Por tanto, debe haber otro sistema paralelo de abastecimiento alimentario en Colombia. No nos lo resuelve la olla comunitaria. ¿Cómo lo construimos? Comprando cosechas. Mi nombre es María Los Ángeles Orozco Pérez. Mi asociación se llama Asociación de Mujeres Campesinas de Santa Rosa. Esta es una asociación inclusiva donde tenemos jóvenes rurales, mujeres discapacitadas, mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres viudas, cabezas de hogar. Y nosotros, como ya se pueden dar cuenta, cultivamos maíz, arroz, frijol. A veces no encontramos cómo vender nuestros productos, pero siempre se puede. Yo pienso que ese es el mayor obstáculo. En la asociación nos dedicamos primero que todo, ayudar al campesino, al pequeño productor como nosotros, a comercializar sus productos, que obtengan un buen precio y que la economía local gire alrededor de todos nosotros. Es muy buena ese proyecto. Nos garantiza a nosotros como pequeños productores, y disculpen la redundancia, de tener ya garantizado esa compra. En el balance que tengo, no fue posible comprar una sola cosecha en estos meses. Cosechas que a veces quedan abandonadas por ahí porque terminan siendo más baratas que el transporte. El Estado debe aprender a comprar cosechas y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país. Es más, estamos ayudando a que el campesino pueda tener mejores ingresos. Cosechas no solamente agrarias, también pesca. Los alimentos que necesitamos. Ese aparato del Estado que permite comprar cosechas, llevarlas y ponerlas, sea en una asociación de tenderos de la región, puede ser, sea en unos establecimientos propios del Estado, como era antes, para vender a bajo precio, que el que hay en el supermercado, ese sistema lo tiene que empezar a implementar la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, porque es precisamente para defendernos de la crisis climática. Va más allá de la olla comunitaria, es más difícil, más complejo. Necesita también organización comunitaria. ¿Cómo este territorio va a recibir los alimentos y en dónde se ponen? ¿Cómo alimentos comprados en Colombia a campesinos de Colombia? ¿Cómo esta región puede producir, vamos a suponer, pesca y poderla comprar el Estado para ponerla en donde se necesita los nutrientes que salen del pescado para la población más pobre del país?
Colombia tiene una gran prioridad que es la paz. Nosotros siempre decimos, con hambre no puede haber paz. Es sumamente importante poder superar las raíces del hambre, que son la pobreza, la iniquidad, para poder llegar a la paz. No vamos a poder lograr la paz si seguimos con una iniquidad tan grande como la tiene Colombia. Consideramos que la paz necesita comida y que en el momento que no haya comida no va a haber paz. En ese escenario juega un papel muy importante el PMA. Yo quiero destacar el hecho de que no puede haber paz con hambre y por lo tanto quiero felicitar a Colombia que haya puesto un énfasis tan importante, tan grande en el tema de hambre cero y quiero insistir quisiera que siguiera ese enfoque porque creo que hay muchas expectativas en cuanto al proceso de paz, pero pues para lograr la paz necesitamos reducir la inequidad y necesitamos que cada colombiana y colombiana pueda acostarse sin hambre la noche. Creo que es importante en el contexto colombiano vincular de nuevo el hambre con el conflicto. Si no se resuelve el conflicto, siempre va a haber hambre. Y si hay hambre, va a haber conflicto. O sea, es un círculo vicioso. Esa meta que la venimos trabajando con Ministerio de Salud, que hoy está aquí presente también, es una meta compartida de gobierno en un plan de desarrollo y un programa de gobierno que se llama Derecho Humano a la Alimentación y cuyo objetivo es que nadie, y en especial los niños y las niñas, no se mueran de hambre en este país. Y es que en todo el país los agricultores puedan vender a precio justo lo que producen y que la tierra sea para quien la produce. Y este país tiene con qué alimentar a sus niños y sus niñas. El problema es de inequidad. Y esa inequidad, para eso el Ministerio de la Igualdad y el Bienestar Familiar como parte de inclusión social articula a todos los sectores. Solamente reduciendo los niveles de inequidad y acabando con la pobreza es que logramos nuestra meta de 0 niños muertos por desnutrición y la vamos a lograr. El gobierno Petro ha puesto un gran énfasis en hambre cero y justamente la semana pasada se lanzó el programa de hambre cero del gobierno de Colombia en Cartagena. Así que estamos completamente alineados en esas prioridades. Estamos trabajando con varias instancias del gobierno. Ya mencioné algunas gobernaciones como La Guajira en el tema de alimentación escolar. También aquí en Bogotá trabajamos obviamente muy de cerca con el Ministerio de Educación y la UAPA en temas de alimentación escolar. Trabajamos en temas de nutrición con el ICBF, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Trabajamos muy de la mano con el Departamento de Prosperidad Social en temas de protección social y reactivación económica. Trabajamos con todas las instancias del seguimiento de los acuerdos de paz, como la UARIF, por ejemplo, la UNGRD, que es responsable de desastres. El año pasado recaudamos más de $100 millones para Colombia. Es nuestro aporte para llegar a este millón de personas que mencioné antes. En La Guajira especialmente, uno de los grandes desafíos es que, como casi todas las gobernaciones, el gobernador quisiera que haya más compras locales, para que el programa no solamente beneficie a los niños, para que no solamente tengan los niños un mejor estado nutricional y un mejor desempeño en la escuela, pero también que se pueda beneficiar el productor local. Lo que nos permite el programa de La Guajira es entrar en diálogo con muchas otras gobernaciones, por ejemplo en ese tema de compras locales, cómo un gobernador puede aprovechar ese programa que cuenta con un gran recurso para fomentar la economía local. En La Guajira son más o menos 80.000 niños y niñas. Estamos por firmar un acuerdo con el departamento de Antioquia. Estamos en discusiones con otros departamentos. Es una gran oportunidad cuando uno tiene una experiencia exitosa en un lugar, y puede ser dentro de Colombia o afuera, de llevarlo a muchos otros lugares. En América Latina, 80 millones de niñas y niños
reciben alimentación escolar. Eso es impresionante, pero no es suficiente. En Colombia son más o menos 5 millones en los diferentes departamentos. Para lograr que los niños estén nutridos, lo que tenemos que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente. El mismo territorio donde viven los niños, con la comida que se puede producir en ese territorio. Si el Estado y el gobierno ayuda, eleva la rentabilidad de los productos que se pueden conseguir en el territorio. En América Latina el país que más sufre es Haití, por la situación muy difícil de conflicto, de guerra civil, de ausencia de gobierno. O sea, es una situación que no se puede comparar con Colombia. Colombia tiene conflicto, pero pues tiene un gobierno que sí trabaja bien, que está ejecutando programas. En Haití, pues, por un tiempo no hubo gobierno, ¿no? Otros países que tienen muy altos niveles de desnutrición son Guatemala y Bolivia. Yo creo que ahí mucho más alto que Colombia, o sea, no se puede comparar. Lo que sí se parece en Guatemala y Bolivia, al mismo tiempo son los dos países con mayor índice de población indígena. Y lo que vemos ahí es que quienes tienen esos altos niveles son los indígenas. Y en eso se parecen a Colombia, porque pues aquí también si vamos a las comunidades indígenas y afrodescendientes en zonas lejanas de la capital, se encuentran niveles que a lo mejor se parecen a países como Guatemala y Bolivia. América Latina en general va mejor que las otras zonas del mundo, que Asia del sur, o sea, países como Bangladesh y la India que es un país que se está desarrollando muy rápidamente, pero que tiene una población enorme y que tiene mucha inequidad y mucha pobreza todavía, tiene cantidades muy altas todavía de gente viviendo en inseguridad alimentaria. África, mucho peor que América Latina. Entonces, adentro de América Latina, Colombia está en un nivel mediano alto de inseguridad alimentaria, pero pues comparado con otras zonas del mundo, vamos bastante bien. Claro que nos toca volver a sembrar maíz, indudablemente, y arroz y cereales en general. Y claro que tenemos que ver que esos cuerpos de agua que nos rodean vuelvan a dar alimentación a través de los peces. Todas estas problemáticas nos toca solucionarlas, pero no lo vamos a poder hacer sin la comunidad y de manera organizada. Para producir nuestros campos pues necesitamos tiempo, necesitamos otra vez incluso aprender en muchas regiones a cultivar. Es un proceso que se demora y el hambre no da espera. De estas crisis tenemos entonces que sacar organización y una mejor manera de enfrentar el problema para que no suframos, ni nuestros niños sufran lo que hasta ahora han sufrido. La meta de Hambre Cero es muy ambiciosa. Es una meta que nos pusimos como mundo, como comunidad internacional, no solamente el gobierno de Colombia, pero obviamente el gobierno de Colombia está muy comprometido con esa meta, pero no es una meta que ningún país pueda lograr en una administración. Así que es un trabajo de décadas. Por eso la reforma agraria es fundamental que no fallezca, que no se debilite por las razones que ya la historia nos ha dicho pueden debilitar una reforma agraria. Las tasas de inseguridad alimentaria que medimos cada año sigan bajando. Ahora bajamos de un 30 a un 25%. Para mí sería un logro llevarlo hasta menos del 20% para el año 2028. Con esta pequeña ayuda, hoy soy yo, pero mañana quiero que sean miles y miles de más personas como yo, para que este mundo o en lo que nos rodea cambie.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.